impresiona la comparación respecto a Carolina Toá, que se hizo la lesa, y Iracy Hasler, que derechamente Felipe hizo todo lo posible. Felipe también intentó, y acordémonos quién se opuso. Sí. El presidente Piñera le hicieron un golpe de Estado no convencional, un golpe de Estado blanco, híbrido, inorgánico, pero fue un golpe de Estado. Fue un intento de toma del poder. Yo creo que el zorronismo de izquierdas y derechas ha terminado reinando el país. Los zorrones, digamos, esta gente que cree que están por sobre la ley por origen, por destino. La izquierda estuvo hibernando mucho tiempo, igual que los osos, Sí. se estuvo guardando, ya aparecieron los overoles, mágicamente aparecieron los overoles blancos. Ojo que nunca desaparecieron del todo en Santiago Centro, ¿no? O sea, Sí, es verdad. y hay que destacar en todo caso ahí el rol de Mario Desbordes, que Sí, ha del hecho alcalde. una defensa del derecho de los alumnos a estudiar y a poder educarse, que ha sido realmente formidable. Y cómo impresiona la comparación respecto a Carolina Toá, que se hizo la lesa, y Iracy Hasler, que derechamente Felipe hizo todo lo posible. Felipe también intentó, Hizo un gran y trabajo acordémonos quién se opuso. Sí, claro, pues sí. Ahí lo dejo. Cosa de no olvidarlo. Pero vuelvo al punto, digamos, como marca también el punto de inflexión y diferencia respecto a Iracy Hasler, que en lugar de enfrentar a la delincuencia trató de apañarla y apoyarla. Claro. Entonces, ciertamente, digamos, aquí, cuando se hablaba de la derechita cobarde por parte de algunos, bueno, Desbordes está dándonos clases de cómo se enfrentan a estos problemas. Claro, y qué bueno que haces ese alcance, ¿eh? Porque la palabra, a ver, yo creo una buena amiga una vez me dijo, mira, nadie que esté en política puede ser cobarde, partamos de ahí, digamos, para que entremos a conversar, digamos. Esto es un poquito duro como para ser cobarde. Sí, o sea, la política es muy duro, entonces alguien que está en política, sea de derecha o de izquierda, que cree en la democracia con la salvedad y con la izquierda, no puede ser cobarde, punto número uno. Pero punto número dos, hay temas que no sé si se juegan en el ámbito de la valentía o de la cobardía, sino que se juegan en un ámbito más amplio, porque, a ver, el cumplir las leyes, obvio, es un presupuesto básico, pero también hay otros elementos, porque acá, no nos olvidemos, y lo dijo ayer el ahora presidente en ejercicio, José Antonio Kast, en el homenaje y en la inauguración de la cátedra al presidente Piñera, el presidente Piñera le hicieron un golpe de Estado no convencional, un golpe de Estado blanco, híbrido, inorgánico, pero fue un golpe de Estado. Fue un intento de toma del poder. Yo, cuando algunos me dicen, oye, que mira lo que se hizo con la Constitución, yo le digo, es que depende del ángulo que tú lo veas, porque si lo ves en el ángulo correcto de la historia, el presidente Sebastián Piñera resistió un golpe de Estado. Sí. Entonces, yo no conozco casos, al menos en el último tiempo en el mundo, de presidentes que hayan resistido un golpe de Estado como lo resistió el presidente Piñera. Lo aguantó hasta el final y siempre eligió el camino que correspondía a la institucionalidad del país. Entonces, ahí hay una reflexión súper interesante que hacer, porque evidentemente hay una izquierda que no cree en la democracia, ya lo hemos dicho aquí sobradamente. Entonces, la pregunta es, ¿esa izquierda va a volver a hacer capítulos de este estilo? Y lo va a intentar. Yo creo que lo va a intentar. ¿No? Si lo va a volver tal cual, vamos a volver nuevamente a vivir el escenario de 2019, yo lo dudo. ¿Ya? No solamente por el nuevo ordenamiento legal. No hay legitimidad de base. No hay una legitimidad de base. Y también hemos notado de que los grupos que salieron ese mismo día a manifestarse y a apedrear fueron bastante pocos. Sí, en realidad. Eso es una cosa. No digo que no hayan hecho daño, ya no digo que esto lo estoy justificando, pero objetivamente fueron muchos menos. Pero es bueno hacer ese cálculo numérico. Ese punto, es bueno hacerlo. Lo otro también hay que entender, volviendo y tocando el tema si la derecha es más cobarde o más... no solamente concuerdo con que hay que ser valiente para estar en política, sino también una frase que nos llega desde España, que ya no recuerdo quién la dijo, pero que es la cuna de la cuña, digamos, que es la cuna de la cobarde, Vox, sí, también, pero por otro lado también por ahí he escuchado más de una vez de que a la política se llega llorado de la casa. Mira, está buena. No sé si lo dijo Ayuso, fue una mujer que la dijo. Sabiduría oriental o Cayetano, no lo recuerdo, pero lo importante es la frase. A la política se llega llorado de la casa. Es un buen 2.0 respecto a la frase de Alamán, digamos, de que la política es sin llorar. Sí, claro. Porque esto supone que sí, se llora, pero llora en la casa. El tema es donde llora, digamos. Claro. Y la acción política necesariamente requiere tener la valentía, sea quien sea, ¿ya? De defender las ideas que uno cree que son correctas, que uno de corazón cree que son correctas, ¿ya? Que es lo que hacemos todos los que estamos de alguna manera analizando, los que estamos aquí por de los que pronto, estamos acá. Pero yendo un poco más allá,
El tema pasa porque no solamente hoy día no está el horno para bollos, por decirlo coloquialmente, para que nuevamente tengamos un estallido social, no solamente el Estado, más que el gobierno, pero el gobierno como actuante, digamos, como ejecutor, tiene un set de herramientas ya para poder efectivamente controlar de mejor manera el orden, sino que además yo creo que poco a poco se ha ido cimentando en la sociedad el convencimiento de que el orden, independientemente de quién gobierne, es un elemento fundamental para poder crecer y desarrollarse. Y en este crecimiento y desarrollo es donde están fundadas las expectativas y los sueños de las personas y de sus familias, ¿ya? No solamente la delincuencia ya afecta la libertad, ¿ya? Sino que también el crecimiento económico genera, como lo decíamos en el bloque anterior, genera las condiciones materiales para que esa libertad y ese progreso sea real y llegue a la mayor cantidad de personas. Así es, así es. Pero fíjese que escuchándolo, Chijón, es inevitable no recordar esa reflexión, esa frase que decía el gran presidente Manuel Montt, cuando aludía a estos principios salvadores de la República, que era la libertad y el orden. Y ahí se unen, se entroncan, se enlazan con lo que es fundamental, el Estado de Derecho. Porque solo puede haber democracia en un Estado de Derecho. Y eso implica que esta sociedad de libertades que estructuramos, que construimos, tiene que estar sobre la base de los derechos y los deberes. Sí. Entonces ahí, obviamente que la libertad es un elemento fundamental, es la esencia de una sociedad libre, llamémosle así, pero también lo es la responsabilidad. Sí. La responsabilidad. Entonces, cuando tú unes todos estos elementos, te das cuenta que, claro, a Chile nos falta avanzar bastante, diría yo, en eso, porque más democracia por más democracia tiene que ir aparejado con reforzar la institucionalidad del país, el Estado de Derecho. Y yo creo que en eso tiene múltiples variantes, pero lejos la más importante es entender que el orden, que la seguridad son elementos sumamente importantes, Marcelo. Claves, pues, a ver. Por lo pronto, yo quisiera dividir esto en dos partes. La primera, llevamos 126 años hablando de crisis moral en Chile, desde que Enrique Maquiver publicó alguna oportunidad de que estábamos experimentando la crisis. ¿Qué es lo que ataja el vuelo, el famoso discurso? Sí, el discurso que en el Congreso en aquella... Parece que no somos felices. Hermoso discurso y que parece que no somos felices. Y que además, digamos, remata, digamos, con esta cosa de las pequeñeces, las nimiedades de las que hablaba, que eran básicamente estos robos internos al Estado, digamos, la verdad de lo público. Por eso es que hemos avanzado poco en eso, digamos, todavía, digamos, se sigue siendo un poquito reiterativo. En ese sentido, yo valoro mucho el llamado que está haciendo el presidente Kast de tratar de ordenar las cuentas fiscales y revisar. No sé si fue muy espontáneo eso de la gente gritando fuera de la moneda auditoría. Se me ocurre que no un grito muy, así como una cosa así como uno se le ocurriría gritar natural, digamos. Uno se le ocurriría gritar por derechos, digamos, más que por una auditoría, digamos. Bueno, lo otro que gritaban y fuerte era cárcel para Boric. Boric preso. Y ahí Kast los para, le dice respeto. Bueno, yo creo que al final ese es el problema. De repente las multitudes exacerbadas terminan diciendo cosas que a lo mejor no se condicen con la realidad. Eso es una parte, la crisis moral que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, que al final nosotros necesitamos que aquí volvamos a los valores de la virtuosidad y dejemos de lado, digamos, aquellas cosas de... Voy a poner un ejemplo ridículo. Ayer un señor, estaba yo parado en luz roja y de repente un señor que parece que no le gustó donde yo estaba parado me pegó en el auto. Ya le pegó el auto fuerte. Cuando le dije, digamos, bajé el vidrio y le dije, oiga, a ver qué pasó, y me muestra que efectivamente yo debería haber estado un poquito más atrás, según él. No era así, digamos. Pero yo le dije, bueno, ¿y eso le da derecho a pegarme? Entonces, se me queda mirando, se encogió de hombros, digamos, y siguió caminando, digamos. Tenemos un problema grave en eso, y que probablemente es parte de la crisis interna que tenemos como país, que finalmente... Me voy a decir una frase que me gusta decirle, que escandaliza a alguna vez. Adelante. Yo creo que el zorronismo de izquierdas y derechas ha terminado arruinando el país. Los zorrones, digamos, esta gente que cree que están por sobre la ley por origen, por destino, por lo que sea, yo creo que eso ha terminado echando a perder un poquito la lógica de la convivencia. Porque cualquiera que sienta que está por sobre la ley, en cualquier caso, es alguien que es indeseable y que finalmente termina llevando conductas indeseables al país. Pero insisto, esto es transversal, no es solo de izquierdas, tampoco es solo de derechas, es una cosa medio transversal. Claro. Y que se refleja en que cuando tú tratas de señalizar que te vas a cambiar de pista, te tiran el auto encima. Claro. A ver, es la lógica del winner, por decirlo así. El pillo, claro.
hemos tenido un desarrollo económico importante en los últimos 30, 40 años. Sí, claro. ¿Ya? Eso ha implicado de que en lo material también, especialmente en ciertos sectores de clase media, ya Ha habido un progreso relevante. Ha habido un progreso que hay que reconocer y que la gente reconoce. ¿Ya? Pero esto conlleva lo siguiente, los cambios culturales son muchísimo más lentos. Así es. ¿Ya? Entonces, y esto no quiero estigmatizar a nadie, digamos, Sí, pero se obvio. empieza a producir este fenómeno del nuevo rico, de aquella persona que solo porque ganó dinero, muy bien ganado, ya con mucho esfuerzo, ya empieza a sentir de que tiene derechos per se. Y este balance que tú recién mencionabas, José Ignacio, el balance necesario entre derechos y deberes, o derechos y responsabilidades, no es tan patente para aquellas personas que dicen, oye, pero si yo he ganado todo esto, digamos, mira lo que tengo, fantástico, te felicito. Pero esto que tienes te genera a su vez una responsabilidad mayor, no con respecto a la sociedad, pero sí con respecto a tu propio comportamiento social. ¿Ya? Que ahí hay también un reflejo de qué es lo que eres. No basta solamente con tener plata, que me alegro mucho que la gente tenga plata, que ojalá tenga mucho más de lo que tiene, pero que eso vaya acompañado de, digamos, un refrenarse, ¿ya? Y que es lo que más cuesta, ¿ya? Decir, oye, porque yo soy ahora esto, mira de dónde vengo, mira dónde he llegado, fantástico. Claro. Eso nos da derecho a que tú te empieces a comportar como un sátrapa respecto a los demás. Sí. Así es. Sí, mire, yo quiero decir algo, que escuchándolo es imposible no querer filosofar. Así que cámara, por favor, como diría el presidente Lagos. Sí. No, que quiero verle un mensaje a quienes nos escuchan, porque yo creo que es súper importante, súper relevante, tanto que se habla de la revolución y todo el tema. Yo creo que la verdadera revolución, que significa reevolucionar, volver al origen, o lo que Chile necesita, es una revolución del sentido común.